aprendimos algo. Los pasos que das en tu vida, los puntos por los que pasas, se conectan cuando miras hacia atrás. Y es cuando los unes que puedes ver aprendizajes, conclusiones, valores, momentos en los que quizás solo veías dolor o incomodidad. Es cuando unes los puntos que te puedes ver desde la comprensión, la gratitud, la compasión y la evolución. Humanos en Contexto surge como un espacio para que personas que han conectado con un tema en su vida vayan hacia atrás en su historia y nos compartan las conexiones que han hecho entre sus puntos. Conocer la historia de los demás nos lleva a reconocer lo valioso de los procesos y la subjetividad que también hay en ellos. Escuchar sobre la vida de otros no es con el fin de compararnos ni mucho menos de ahorrarnos lecciones. El fin es reconocer que cada quien debe vivir sus procesos en cada momento de la vida, para reflexionar, para sanar, para crecer, para parar y en últimas para evolucionar. Humanos en Contexto te abre una puerta de aprendizaje a partir de las vivencias de personas que se han dedicado a explorarse, cuestionarse y construirse en un tema que los conecta, como lo podrás ver en las fotografías y en la conversación. Bienvenido a este espacio de construcción en conjunto. ¿Ya? Ya. Bueno, hoy volvemos a grabar un Humanos en Contexto y antes de empezar como con la conversación con la persona que estamos hoy, queremos darle las gracias a las personas que se han mantenido ahí como esperando a ver qué pasó con Humanos. Ya después haremos alguna explicación un poquito más profunda, pero pues como muy por encima pasaron muchas cosas en nuestra vida y pues muchas de las personas que tenemos algún proyecto sabemos que los proyectos son como una extensión también de la vida de cada uno de nosotros, entonces se enredó un poquito todo el tema con Humanos por cosas que estábamos viviendo y que luego compartiremos, pero hoy tenemos nuevamente como la fortuna de volver a grabar y nada, pues les vamos a presentar a Sebastián. Gracias, Sebas, por acceder una vez más a grabarlo, porque otra Esto cosa ya que lo tenemos grabamos. que decir es que Andrés ya lo había grabado con él, pero dijimos como, ¿cómo vamos a adelantar otra vez Humanos en Contexto Solo, sí, solo? Y sí. pues, bueno, acá estamos nuevamente y de verdad, Sebas, gracias por abrirnos otra vez el espacio. Y nada, queremos empezar como sabiendo quién es Sebastián. Bueno, muchas gracias, Charlie, a Daniela, por esta invitación, segunda invitación, porque pues realmente sí, para mí, como le dije a Charlie, la primera vez es bonito participar de estos proyectos, porque a la final esto nos da a nosotros, digamos, no ver la marca así, solo como esto, producto, fabricación, comercialización, sino que por detrás lo que ustedes buscan, el contexto más allá, ¿sí? Ujú. En este caso la persona y quién estuvo detrás de eso, ¿sí? Sí, total. Eso es un proceso muy bonito. Y pues Charlie, Sebastián es una persona con, digamos, muy curiosa, ¿sí? Y es amante a la, digamos, al, digamos, a la parte simétrico, ¿sí? Y eso pues obviamente no yéndonos tan lejos, ni yéndonos que las personas, pues digamos la mayoría de personas que buscan el orden a toda costa o que son muy simétricos, lo han como tildado también que son personas que tienen como ciertos problemas psicológicos, ¿sí? Ujú. No, esto es más que todo es un tema de que desde a partir desde el niño a mí me gustó desarmar mucho las cosas y me inquietó este tema de la tecnología, ¿sí? De la parte electrónica, de la parte de cómo funcionaban los aparatos, ¿sí? Ok. Y desde ahí empecé a sobresalirme pues de encima de otras personas, ¿sí? Y Bueno, pero perdóname, antes sí, de que nos tranquila. cuentes entonces más sobre el abrebocas que estás dando, ¿dónde estamos? Bueno, Cuéntanos en qué contexto estamos. estamos en el contexto del ensamble de este producto, ¿sí? Aquí hacemos también arte, ¿sí? Porque esto se está haciendo a mano, ¿sí? Ciertos procesos de producción todavía los conservamos a mano y van a seguir así hasta que diseñemos un sistema de producción que, digamos, mantenga la calidad que yo quiero mantener en los Ujú. parlantes, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, y también es un tema más como de costos, ¿sí?
Es un tema de una línea de producción automática cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues aquí trabajan personas, estas personas son capacitadas, son personas que son también muy amantes a lo que hacen y les gusta la fabricación, ¿sí? Y por eso como resultado tenemos un producto que es muy bueno, ¿sí? En la forma de construcción, aquí que lo que hacemos, que en las mesas, en el soldar, ensamblar, unir, eh, y aquí, precisamente donde estamos, es la parte en donde todo esto se vuelve realidad y como resultado tenemos este producto. Vuelvo Ujú. y le comento. Entonces, Bueno, cuéntanos un poquito como por encima, ¿a qué te dedicas hoy en día? Ya nos contaste quién es Sebastián, en qué contexto estamos y como qué haces hoy en día. Muy por encima para sí, irnos otra vez atrás en tu historia. tranquila. Bueno, yo soy actualmente el CEO de la marca. Digamos, me la paso pues mucho más que todo en el tema de control de calidad. Estamos ahorita con un producto nuevo que es el sonido ambiental y más que todo nos estamos involucrando. Yo personalmente estoy es más a la dirección de todo establecerse bien con el sonido ambiental, ¿sí? Que se está Y en tú este eres momento. como el creador de, pues, de De los todo, diferenciales y de todo el de todo, sistema. sí. O sea, tú tienes, pero ahorita lo que nos contabas es que tú tienes una empresa de tecnología que De en este tecnología. momento se está enfocando En la en... fabricación de parlantes o digamos productos de sonido de alta calidad, Ok, ¿sí? Ujú. Pero realmente la empresa es de tecnología, ¿sí? Fabricación de tecnología. solo que en este momento se están enfocando En Claro, en sonido. en claro, sonido y en sí. los parlantes. Y el parlante que tienes ahí, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, eso es un parlante personal, es un parlante inalámbrico y que puede satisfacer también a las personas de diferentes maneras. En este caso no es un parlante que es un parlante pequeño, no es del todo portable, o sea, no es un parlante que uno diga lo voy a llevar en todo mi día, ¿sí? O sea, Sí. no, ¿sí? Realmente es voluminoso, pero lo que aquí ustedes tienen, ¿sí? Lo que ustedes ven en este parlante es un parlante que puede funcionar para la casa, para la sala y puede funcionar también afuera y de una manera que puede satisfacer, ¿sí? Ahorita lo estábamos escuchando y suena Increíble. impresionante. O sea, hemos escuchado, digamos, en otros parlantes y este, pues, o sea, uno que, digamos, no sabe nada del tema, siente un poquito lo que te decía, como Sí, escucho tal instrumento que no escucho en otro parlante, de la canción. exacto, sí. Se escucha a detalle todo. O sea, no es como un ruido, sino que se escucha todo Ujú. muy, muy bien. Sí, y ahorita te decía que, Sí. verdad, qué orgullo tener un producto, tener algo como visual, o sea, algo que tú puedas ver todos los días y que digas, fue pucha, yo creé Yo creé esto. Sí. Sí. tremendo equipo. Qué chévere, de verdad, Sebas. Y por eso también queríamos como profundizar un poquito más en tu historia, porque algo que sabemos en Humanos en Contexto es que todas las personas que han conectado con algo, que han creado algo, que se dedican a algo con pasión, han tenido que pasar por Por muchas cosas. miles de puntos antes de llegar, digamos, o sea, como a esto, por A ejemplo. esto sí. Tú, o sea, bueno, vayámonos un poquito más atrás, como cuando empezaste como a descubrir que, ahorita nos contabas que de chiquito Sí. te gustaba desarmar las cosas. Ujú. ¿Cómo era esa niñez? O sea, como, no sé, cuéntanos un poquito así para que nos podamos imaginar cómo era Sebastián de chiquito. Bueno, tremendo. Sí. Sí, a mí me tenían apodo hasta Destroyer. Ah, sí, pero en Sí. la casa o en el colegio. No en la casa. En la casa. O Sí. No, sea, que destruías las cosas de la casa. dime. O sea, Dañaba las dañaba cosas de las la cosas de casa, la sí. casa. ¿Cómo qué? Como computadores, por ejemplo, televisores, radios, Todo lo... todo lo que se atravesara. Pero, o sea, te sentabas como a, ¿con qué? O sea, a tirarlos No o a desarmarlos, desarmarlos bien. desarmarlos bien y volverlos a armar, pero a veces digamos, de un televisor salían dos. creabas. Pero, o O sea, sea, no lo dejaba a medias, ¿y ¿sí? por qué? ¿Cómo Pues qué sentías en ese momento, si te acuerdas?
Bueno, claro, no, claro que me acuerdo porque todavía conservo esa esencia, ¿sí? De por sí, solo que ahora es más aplicada, ¿sí? No es tan tipo curioso empírico, sino ya es Ujú. más bien aplicada a la resolución de problemas, ¿sí? Uno no pierde la esencia, Ok. ¿sí? Realmente, sino que se transforma, ¿sí? Y ahí es de cada quien encontrarla y explotarla, ¿sí? Y transformarla en Ujú. realmente lo que quieran hacer. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo con eso que tú dices, pero también siento que influye mucho en qué acompañamiento hubiese habido en el entorno. Digamos, en tu casa te regañaban por Hubo eso o te también de alguna forma el dejaban, apoyo, porque no fue ajá, como ya no dañe más. ajá, ¿O qué sí, te como decían que, tus papás No, cuando... obvio, no, no, lógico, aquí hay que ponerse también en un contexto y es el contexto de las personas que me rodeaban. No, es algo absurdo usted creer que desde niño usted ya va a tener esto o usted se va a destacar en esto. Ujú, Entonces es algo como que no lo conocen, no saben cómo voy a ser yo, cómo es mi ujú, personalidad y en ese momento pues yo no sabía ni qué era personalidad, ¿sí? Simplemente era una esencia que vine con ella, ¿sí? sí, Y esto pues es difícil decirle a los papás que esto lo estoy haciendo por esto, por X y claro. cosa. claro. Entonces es lógico que los papás ven lo común. ¿Qué es lo común? Pues una persona que tiene que ser juiciosa en el estudio, quedarse en la casa juicioso, no desarmar las cosas, no volver nada, ¿sí? Entonces Y no era rayar todo lo paredes, no contrario. pintar, no dibujar, ¿sí? ¿Y qué te decían? Pues no, lógico, se ponían Te... bravos. Sí, Ok, sí, Pero de cierta forma ellos, cuando yo fui creciendo, existió ese apoyo ya porque vieron que ya era diferente, ¿sí? Entonces ya esas cuestiones ya fueron más como que se dieron cuenta y entonces no, venga, ya dejémoslo, ya, ¿sí? valió la pena todos esos electrodomésticos qué que daño. perdimos. Sí. Entonces es eso. Pero cuando estabas chiquito, o sea, no sé, yo me imagino, yo tengo una hermana de 11 años y pues como que me imagino esa situación, no sé, como que yo, digamos, viéndola dañar el computador, yo le diría como, Saris, no, ¿qué le pasa? Pero Sí, ¿qué te sí. decían? O sea, o como cuando te veían ya armar otra cosa o lo mismo, ¿no recuerdas como que te hayan Sí, dicho no, algo? ellos se ponían bravos, obviamente a mí me decían que eso no estaba bien, que ellos le habían costado trabajo conseguir las cosas, esto es lo normal, o sea, lo de cualquier persona que si Ujú. en este momento a mí también mi hija me cogiera y dañara esto, me dañara el celular o dañara el computador, pues yo también diría, Sí, oye, o no, uno esto no se reacciona. hace, Ujú. Claro. pero aquí pasa algo importante y es entonces adecuar un entorno para esa creatividad. Y es lo que hoy en día a veces se hace, hoy en día con algunos muchachos, que gracias al celular, que es un arma de doble filo, ¿sí? Adquieren muchos conocimientos a temprana edad, ¿sí? Sí, Y esos conocimientos no se explotan y esa energía no se explota de la mejor manera y terminan haciendo cosas indebidas. Qué mejor que desde niño poder explotar esa creación y pues como yo no tenía mi entorno me tocaba crear ese entorno. Entonces Sí. ese entorno era qué, pues destruyendo las cosas, trayéndome, guardándolas en unas cubetas, todo lo dañado y un poco de plastilina porque hacía figuras en plastilina y le metía motores, bombillos y cosas así y pues mis papás no veían eso importante. Claro. Pero es que en ese entonces estamos hablando de que antes digamos, la educación o la forma de crianza era muy diferente a lo sí, que total. hoy en día es. Hoy antes era más cerrada, más como más limitada. Sea juicioso, respóndame en el colegio y Exacto. ya. Ujú. No me importa igual si quiere explorarse de alguna Claro. manera. Porque, o sea, digamos, tampoco es echándole la culpa a los papás, sino es que ellos también fueron Era criados una de esa forma de Eh, manera. pensar que sí, que venía. Ujú. Hasta ahorita es que nos empezamos a dar cuenta que todas esas cosas tienen un valor, que todas esas cosas forman y Sí. hacen parte como de los procesos que lo llevan a uno a... Ahorita nos estamos leyendo un libro que se llama El Elemento, no sé si lo has no, escuchado, no. es de Ken Robinson, algo así creo que se llama el autor, y es muy chévere porque apenas lo estamos empezando, pero el autor habla de que todo ser humano Sí, puede encontrar su elemento. Y su elemento es como la habilidad y son dos palabras, pero se me olvidó. Como para lo que eres bueno y, bueno, hay otra y que la suma de esas dos hace que salga como el El elemento. elemento, sí. Entonces, en el primer capítulo, él habla de tres personas. Habla de una bailarina que
o sea, hoy en día como que es una dura Es una coreógrafa como creando, en Hollywood, ajá, una vieja muy Sí, muy, muy dura. dura. Habla del creador de Los Simpson y habla de un economista que fue premio Nobel sí, y él cuenta la historia de esas tres personas y decía como la niña, digamos en el colegio, cuando estaba en clases los profesores la regañaban porque era súper inquieta. Y era como, quédese sentada, ponga atención, escriba como le estamos diciendo y apréndase las cosas como le estamos Ujú. diciendo. Y Incluso la mandaron con cita con con psiquiatría psiquiatría. Ujú. porque decían que tenía un problema porque era muy inquieta. Pero como que gracias a la vida llegó a donde un psiquiatra que tenía el conocimiento para hacer lo que hizo y fue que, ¿cómo fue? Como que bueno, tuvo la cita con la mamá, con la hija, después sacó a la hija a la sala de espera y desde adentro se veía por un vidrio la sala de espera. Y entonces como que miraban a ver qué estaba haciendo la niña y la niña Él le efectivamente puso estaba. música. Ahí él le puso Él le música, puso sí, sí, música. sí. Y la niña no era que estuviera inquieta, sino que le fascinaba bailar. Ujú. Entonces el psiquiatra como que, pues como que gracias a la vida tenía ese conocimiento y le dijo a la mamá, ella no tiene ningún problema. O sea, estaban a punto de medicarla Porque porque creían creían que que tenía hiperactividad tenía o estaban a punto de TDAH, medicarla y el psiquiatra le dijo, no, ella no tiene ningún problema de hiperactividad. A ella le fascina bailar. bailar. Entonces métala a un curso de baile. Y ahí empezó a explotar todo su talento, todo su elemento. Fue porque lo que tú dices, como que crearon el contexto claro. para que ella pudiera desarrollar lo que de verdad le fascinaba. Sí, O Sí. sea, como si a ti desde chiquito te pusieran en un salón lleno de cosas para desarmar y para armar cosas uf, nuevas. O sea, Hubiese hubiese sido, sido mucho mejor sí. que ujú, lo que hoy en día. de lo que Ujú. fue. Sí, Ajá. claro, porque aquí hay algo importante también, es que cuando el cerebro o cuando adquiere todo este tipo, digamos, de conocimiento que el cerebro trata de explorar, parte algo sobre la experiencia, ¿sí? Y es que de pequeño tenemos todo, todo lo de nosotros es experiencia, ¿sí? Las Sí. caídas es experiencia, Ujú. eh, las regañadas es una experiencia también. Y lo otro es que cuando tú adquieres entre más experiencia, también tu cerebro se evoluciona, ¿sí? Y eso es algo, por ejemplo, a mí en mi hija, pues que desde muy pequeñita le exploráramos todo, la sensación de todo, los ruidos, los aromas, los colores, y eso hoy en día es una niña también muy curiosa, ¿sí? Y tal Sí. vez inconscientemente mis papás hicieron eso conmigo porque a la final fui muy curioso, ¿sí? Sí. Y me gustó mucho las cosas diferentes y de todas maneras creo que lo que yo hago es distinto de una u otra forma Ujú. y, y eso es lo que causa la diferencia, ¿sí? Tú terminaste el colegio y ahí, ¿qué hiciste? Yo terminé el colegio, el bachillerato, eh, también creando una prótesis también, O sea, ya en el colegio habías creado sí, algo. una prótesis y también había diseñado varias cosas. Y solo con el apoyo del colegio. No, yo solo, Solo, o solo. sea, pero es que yo quiero entender cómo un niño, digamos, dice, no sé, necesito tal material porque voy a crear una prótesis. O sea, ¿tú te metiste en la cabeza que querías crear una prótesis o cómo fue? Es que hay algo pues muy, muy curioso en lo mío y es que aparte de la curiosidad, también desarrollé un alto grado de, ¿cómo se puede decir? Como que recursividad, ¿sí? Recursividad. Entonces, para mí no me limitaba, no habían límites, todo lo veía tan tangible, o sea, como tan fácil de hacer y claro, ¿sí? Entonces, yo lo que hacía era simplemente buscar materiales y los que hacía era experimentar. Entonces, lo que buscaba era información, me empapaba de información. Hoy en día tenemos la información de muchas cosas a la Ujú. mano, YouTube, en el momento YouTube pues no es lo que hoy en día es tan masivo, Ujú. sino que tenía muy poca información, pero también había mucha parte de la electrónica. Una parte muy importante de YouTube también fue las búsquedas en el caso de la electrónica, el Arduino, varias cositas así que aparecían en YouTube. O sea, pero nada de eso lo viste en el colegio. No, 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 Nada de eso, allí Todo solo. no eso. se enseña nada de eso, no, en el momento no se enseñaba, ¿sí? Yo me destaqué siempre en las áreas de tecnología e informática
pero es el típico cosas de computadores, o Y los sea, profesores sabían que tú me la hacías ese más, tipo más de que cosas. todo la profesora de tecnología sí sabía y comprendía que pues me destacaba más porque eran como mi área, sí, el área más fuerte. Y obviamente siempre estaba yo ahí al lado de ella cuando eran los concursos de ciencia y tecnología en el colegio, ahí estaba yo. Sí, entonces eh, eso en cierta forma yo creé esta prótesis y fue bastante buena, ¿sí? ¿Fue para un proyecto de Para ciencias? mí, fue Fue para ti. para mí, o sea, simplemente me quería ¿Cómo destacar. era que era la prótesis, Sebas, con Era algo de con un, los... no sé si tú sabes cómo se afinan las guitarras, no, No. Pues es con un cosito. sí, con un... No, es un sensor que es como Ah, una ok, no, pincita ni y se idea. pone y usted va tocando Ok, cada nota y él va haciendo así hasta que llegue a la mitad y usted va Ah, ajustando ya. la tensión de la cuerda, ¿sí? Eso mismo lo utilicé aquí. Cada cuerda era un tendón, ¿sí? Y lo que hacía era utilizar, en el momento, digamos, la inteligencia artificial no estaba tan a la mano, ¿sí? Pero empecé a utilizar conceptos de programación. ¿Y cuántos años tenías? Tenía como 14 Súper chiqui. y ahí fue donde empezó como que le di 10, o sea, tenía la idea y empecé a volver la realidad, no fue tan precisa, pero ya luego fue pasable, sí, digámoslo así, claro. aceptable, entonces, pero obviamente ahí para hoy ser lo que es digamos que ya le incorporaron más conocimiento, pero la idea fue mía, sí, Sí, es ¿tú ese. vendiste esa patente? Fue como No, no fue la patente, idea. sí, el prototipo, sí, como tal la idea. ¿A esa edad? A esa la vendí como en 1 millón y eso para mí, eso era uf. ¿Y tú sabías, o Claro. sea, buscaste, digamos, a alguien para No, mostrársela o... llegaron a mí, ¿sí? Y hoy en día pues se la terminaron en Brasil. Y eso fue algo, O sea, ya es una prótesis de ya verdad sí. ¿En serio? avanzada. Ujú. Y funcionaba ahora con los tendones, o sea, que la Se persona ponía como un que... brazalete con el Ujú. sensor del mismo de la guitarra, yo lo programaba, sí, eso iba con unos IC, unos con microcontroladores, que esos también tenían una función. Y lo que hacía era copiar el movimiento de los tendones. Por ejemplo, este movimiento eh, lo leía y lo transmitía en una mano mecánica, ¿sí? Ok, Pero es obviamente muy no tenía duro. la misma precisión, ¿sí? Era Ujú. más bien idea, sí, era un Sí, prototipo, sí, el sí. primer prototipo. No, y me Muy imagino como duro. o sea, de pronto también la retroalimentación tan positiva que tuviste en ese momento, porque, o sea, unos adultos le están comprando a un niño A de un niño de 14 14 años años una idea, una claro. idea. O sea, de pronto eso también, O sea, como eso que, suma a que tú digas, estoy por buen camino. ajá, ¿o qué? ¿Si No, fue pues así o no pensabas en es eso? que, es que ahí, digamos, habían varios factores y es que, por ejemplo, el tema del dinero en una temprana edad, ¿sí? Nunca yo he querido ser como que, uy, multimillonario, nunca es mi fin, Ujú. ¿sí? De por sí siempre me ha gustado hacer lo que hago, es precisamente por eso, ¿sí? Y es importante para mí aclarar que, pues, de cierta forma, inconscientemente no tenía idea lo que estaba haciendo, Sí. ¿sí? De lo grande que podía llegar a ser lo que yo hacía, ¿sí? Ujú. Simplemente lo hacía porque me gustaba, Ujú. ¿sí? Y pues el que me pagaran decía, uy, pucha, tengo para ya un mes de recreo y podía ir al comprar Sí, lo que quisiera y claro. pucha, yo compraba cosas, yo iba a la cafetería y compraba muchas cosas, le gastaba muchas, y Sí. eso es lo que piensa digamos, una Sí, no, persona. total, Claro, y y digamos que ni siquiera lo estamos como diciendo por la parte económica, sino que uno dice, hay una cosa muy linda que nosotros aprendimos en un proceso que hicimos y es que uno puede empezar a hacer un historial de éxito Ujú. y que cuando uno tiene un historial de éxito, uno va fortaleciendo su autoestima para empezar a intentar otras cosas. Por ejemplo, Sí, nosotros ahorita estamos empezando en el mundo del running y ha sido como ese tema del historial del éxito muy como tangible, como al primer kilómetro, los primeros si el días, deporte es por muy... ejemplo, yo me ahogaba horrible. Ya una semana después puedo hacer 3 kilómetros. Uy, eso ya es un logro
porque ya no me siento, bueno, ya puedo terminar esos 3 kilómetros más tranquila. Después de esas semanas, otros y otros y otros, entonces tú tienes como un historial de éxito que te va Sí, sí, sí. fortaleciendo internamente. Tú dices como, yo soy bueno para esto, ¿sí me entiendes? Sí, O puedo seguirlo explorando porque me Igual, estoy sintiendo bien ahí. igual lo que dice Sebas es verdad, como que él es demasiado inconsciente de eso. O sea, uno Sí, de niño va a total, decir como, ajá. sí, chévere, ya me compro las cosas Sí, en sí, el sí. recreo, estoy sobrado para comprarme dulces, para exacto, comprarme sí. vainas, Pero por más inconsciente pero que sea, o sea, igual una felicitación para un niño, así el niño no sepa qué está pasando, va a va a formar llenar. algo, ajá, Sí, sí, pero es muy inconsciente. es O muy sea, como que inconsciente, sí obvio, empieza a ajá. formar al punto de que igual ya Sebas ahorita tiene su propia empresa de tecnología, que la empresa comenzó también muy chiquito, pero Ujú. sí es lo mismo, como que sí pasa eso de que uno se va reforzando, pero no, uno no se da Sí, cuenta no, hasta mucho total. tiempo Y después, es que sí. eso yo creo que es algo que pasa ahorita y es que ahorita lo que hablábamos de los niños y de la educación, y es que como sociedad no sabemos que hay cosas que pueden pasar a nivel inconsciente, pero que pueden sumar muchísimo después a nivel consciente. ¿Sí me hago Claro. entender? O sea, como que uno no sabe la repercusión que puede haber en un niño de uno decirle tan feo eso o tan bonito eso. Puede ser muy inconsciente, pero está creando algo en ese niño que Que, después se puede convertir o en algo muy maluco o en una frustración que pueda tener ese niño o esa niña o en una fortaleza que ese niño o esa niña crea que tenga. claro, casi todo, en realidad todo lo de la persona se forma Inconsciente. inconscientemente, Ujú. sí. Sí, sí, sí. No, y es total, es que sería mentiroso donde yo no le yo le dijera que siempre fue felicitaciones, ¿sí? Como aquí volvemos y digamos hagamos un reencuentro de lo que yo les expuse ahorita y es el tema de que antes, me refiero, mis papás, como fueron criados y como me criaron a mí, pues eran más conservadores aparte. Me Sí, refiero en total. que el orden, de que el juicioso, el de lo normal, que tienes tú que ir, pasar por el colegio para aprender, formarte, universidad y luego buscar un trabajo. Ujú. Es lo que siempre nos inculcan, ¿sí? Ujú. Claro, cuando yo me empiezo a destacar todo lo contrario, ahí no ocurren felicitaciones, porque Sí. para esas personas pues no era aceptable, ¿sí? Hasta que no Claro. ven logros realmente. Ujú. Como esto es algo tan personal, la prótesis, yo nunca le conté a nadie, yo vine a contarle fue después, pero como eso fue tan mío, entonces digamos que luego no obtuve felicitación en ese momento y para mí no lo veía algo tan significativo. Ujú. ¿Sí? Además que cuando a mí me lo compraron, a mí tampoco me dispusieron que esto iba a ser algo muy inmenso, Ujú. Claro. porque comprendo que estas personas sabían que tenía yo, que había creado, pero tenían que adquirirlo y tenían que hacerlo de una manera también como no siendo honesto con, digamos, con lo que yo había hecho, ¿sí? Porque Claro. lastimosamente aquí partimos de algo y es lo que uno busca individual, el éxito propio y pasar por encima de las personas y ya, ¿sí? Sí, Pero total. pues eso es algo que está como muy afín a la persona, ¿sí? A su educación, a su crianza. Claro. Y yo no, pues no, como a mí me dijeron que eso era algo normal, sino que simplemente era, lo iban a utilizar para ellos, pues yo dije, ah, no, pues de eso, ¿sí? Y Sí, antes como para... que, y uno no dimensiona de pronto el valor De realmente lo que Exacto. que tiene. tiene, Ajá. Pero pues Sí, claro. bueno, total. entonces todo pasa esto y eso es una experiencia y que obviamente hoy en día, bueno, hoy en día fue más bien antes, que ya tuve como un poco más, adquirí conocimiento, sabía lo que estaba haciendo y allí pues obviamente yo mismo dije, lo había hecho, ¿sí? Y cuando yo miré en Google Patents, la patente que se trataba de esto, eso qué más felicitación que verla allí, si Claro. me hago entender. Claro. Ujú. Para mí es muy gratificante ver que salió de mí y solo basta con que yo soy consciente de lo que hice, Sí, ¿sí? total. Y de lo que puedo lograr, ¿sí? Y cuando, Total. bueno, cuando saliste ahí del colegio, lo de la prótesis fue antes de salir, Antes de salir, sí. antes de Fue como en salir. décimo. Y ahí saliste del colegio y tú sabías como que a qué querías dedicarte. Bueno, en décimo, bueno, digamos que en esa parte de la tecnología yo la empecé a dejar a un lado, ¿Por qué? por etapas que hay, tienen cada persona y es importante tenerlas. Si no, hoy en día no me hubiera desarrollado de una manera
bien, ¿sí? ¿Como en cuanto a la madurez, te refieres? La madurez en cuanto a digamos, a saber qué está bien y qué está mal, ¿sí? Ujú. En la vida, lastimosamente, hay dos formas de aprender, ¿sí? Y es chocándose o que usted comprenda, pero usted tiene que digamos, también tener esa facultad de De entender lo que entender. está bien y lo que está mal, pero no todos tenemos esa facultad. Ajá. Y algunos tenemos que chocarnos, caer, para saber qué no está bien y qué puedo ser mejor. Entonces, en este Claro. caso, yo fui una persona que tuve mi etapa de adolescencia y fue una etapa demasiado acelerada, ¿sí? Fue una etapa que fue, digámoslo así, de cierta forma muy rápida, ¿sí? Y empecé a adquirir también responsabilidades a muy temprana edad, ¿sí? Y que lo que te comentaba. Entonces, eso fue después del colegio, la universidad, para mí no era importante estudiar, O sea, no, cuando tú saliste del colegio, ¿qué pensabas? Como, digamos, o sea, hago la pregunta porque yo me acuerdo de cuando estábamos en el colegio y pues la presión está en qué va a hacer. claro. O sea, ¿Qué va a todo está estudiar? pasando en qué va a ser el colegio. Bueno, vamos a visitar universidades, vamos a ver pensums, qué es lo que quiere y si uno no sabe qué quiere, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en 11, yo quería una carrera totalmente diferente a la que estudié y, pero yo siento que es también por la presión de Fina, o sea, Ujú. una carrera y además una carrera que esté como entre las posibilidades de lo normal, como derecho, medicina, ingeniería, Lo que todo el mundo está lo que haciendo. todo el mundo está haciendo. O sea, uno en ese momento, ay, lo toqué, no pasa nada. En ese momento uno no puede pensar en, yo quiero ser deportista profesional, o sea, uno piensa es, quiero es una carrera, Y es ¿sí? que eso No, es una no pienso, sí. quiero ser artista o quiero Ujú. ser algo que no tenga que ver con la universidad. ¿Y qué pasa? No, como que el colegio ya te encasilla también A que lo que sigue sí o sí es la es la universidad y universidad. en esta universidad y esto, entonces Y escoja. esa, Elija. y esa es una limitante muy fuerte que se nos implanta a nosotros. Por ejemplo, usted de niño, ¿qué le decía a sus papás que quería hacer? No, No, yo estaba en todo, yo empecé administración de No, pero empresas. usted me refiero de niño que decía, yo quiero ser Ah, esto. ya, 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 ya. Uy, no, no ¿No se sé. acuerda? No, Bueno, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de mi hermano. Me acuerdo que mi hermano decía que quería ser taxista divino. porque le gustaba manejar. Sí, yo, Sí. bueno, yo tengo eso un es, tío que quería hacer ¿qué? Los señores que recogen la basura porque le gustaba ver Ah, cómo se sí, colgaban de carro. bueno, así como hay estas personas, también hay personas que sueñan ser un astronauta, Ajá. claro. sueñan ser el mejor policía, Sí, sí, salvar sí. gente, el médico, sueñan ser con un superhéroe, sueñan ser con muchas cosas y no son sueños pequeños, Sí. son sueños grandes, Sí, no ¿sí? son sueños concretos, como listo, entonces vamos a ir a estudiar esto para que Sí. puedas No, sí, y a lo hacer que esto. voy es que antes, para nosotros el fin, nosotros podíamos hacer todo, todo, y estábamos en una versión desbloqueada. Todos estábamos de pequeño en una versión que usted era capaz de hacer lo que usted quisiera. Luego, cuando empezamos el tema de la educación, nos vuelven a nosotros, nos programan que usted no se puede, que usted tiene que hacer esto porque tiene que usted tener una familia y tiene que tener un ingreso Le empiezan a bloquear. a bloquear. No, pero ahorita con eso que dices, me acuerdo de otra parte del libro que el autor decía como, es que es tan claro que en la educación lo que se quiere es que seas un buen trabajador, que te Exactamente. llaman a cierta hora para el colegio, tienes que salir a cierta hora, El tienes ciertos uniforme. descansos en uniforme, hay una jerarquía también de las materias porque son las cosas importantes como que se van Ujú. a necesitar de pronto si Ujú. llegas a ser empleado o no, si llegas a ser empleado no. La educación está Hecha para formada uno para que salir tú, a hacer una, ajá, para mantener que, un rol específico en la sociedad. sí, total. Entonces el autor decía como hay una jerarquía incluso en las materias. En un colegio Nunca van a poner, es mucho más importante unas matemáticas que un arte o que un física, de educación física o que Sí, danzas. A mí en el colegio, cuando empezaron esas cosas del ICFES, nos quitaron como educación física y danzas porque tocaba esas horas claro. para para estudiar estudiar. lo que realmente era importante. Claro. Entonces, como que desde el colegio también pasa mucho eso que tú dices que es como tú ya estás destinado socialmente a ir por un
camino. Camino. Ujú. A menos Sí, de que uno total. ya esté muy, digamos, como conectado con algo que uno exploró en su infancia y diga, voy a seguir explorándome por este lado, pues, o sea, como que van a pasar muchas cosas. Igual también lo que hablábamos antes de la conversación. Todo lo que pasa en la vida suma al siguiente proceso al que vamos a llegar. O sea, no quiere decir que porque, digamos, tú en ese momento no supieras qué hacer, no quiere decir que no, o sea, como que nunca se hubiese dado la posibilidad en la que estás hoy en día. Ujú. Sí, y eso también es algo importante, Dani y Charlie. Eh, es más que todo también el tema en el que, digamos, cuando nosotros, sí, cuando digamos nosotros estamos creciendo, estamos explorando todo, y con esto a lo que yo voy es que las personas que son trabajadores, profesionales, que optan por formarse y crear una carrera y tener un título y ser preparado y especializarse, yo quiero también hacerlo, Ujú. terminarlo y quiero especializarlo mucho más, ¿sí? Eh, pero para otro fin, ¿sí me hago entender? Estas personas, pues, y quiero aclarar que son personas que también hacen las cosas bien, ¿sí? Que está Claro. bien la decisión que ellos toman y que está bien ser un trabajador, Total. pero ¿Mm? esto se basa en más que todo, es como qué siento adentro. Si lo que estoy haciendo me siento eh, satisfecho, me Ujú. llena o no me llena, ¿sí? Sí, Porque hay total. personas que eso lo discutimos también la otra Sí. vez, que a veces el buscar por X, Y circunstancias le toca a uno dejar a un lado lo que le gusta hacer por irse a trabajar y ganar plata, Claro, por la ¿sí? Y es necesidad que hoy en día la también. vida es compleja. Ajá. Entonces, hablemoslo que ambas cosas están bien. Y qué mejor también no ese tema de conformismo, que eso sí es lo que yo voy en contra, que es lo que le implantan a uno en el colegio, que el título, que esto y lo otro. Entonces es una forma de que uno digamos, conformarse con solamente eso, cuando un profesional puede ir más allá, destacarse, ser mucho mejor. Sí, eso, ser una persona más competente, alguien lo toqué también. Es una persona más competente en muchos sentidos y no irse tanto a lo racional o a lo normal, sino más bien explorar ciertas cosas que les Sí. guste hacer también. Porque yo creo que también algo que pasa ahí es que como que de pronto yo también estoy completamente de acuerdo con eso que dijiste, que, o sea, los dos estamos de acuerdo con eso porque lo hemos hablado muchas veces de Ujú. que, o sea, hay personas que igual quieren dedicarse a ser empleados y está Está demasiado bien, bien y sí, se sienten también conectados como exacto. con lo que están haciendo, pero también está la otra parte de personas que quieren explorar cosas Ujú. que de pronto en su infancia como que conectaron con eso o de grandes también. Pero digamos lo que quería decir es que también siento que pasa algo en la sociedad y en la crianza y es que muchas personas cuando crecen por no haber tenido el espacio, es que está un poquito complejo, entonces estoy tratando de Tranquila. ver cómo lo digo. Organizarlo. Muchas personas en su infancia no tuvieron ni siquiera la posibilidad de decir, con esto me siento bien. ¿Me Ujú. entiendes? Porque nosotros de pronto acá estamos hablando desde una posición muy privilegiada, de que Sí, pudimos ir al colegio, de que pudimos quedarnos descansando en la casa después del colegio, pero hay niños, han habido niños y hoy en día hay niños que cuando llegan del Que en colegio realidad es una tienen que mayoría. salir a Ujú. vender cosas para su familia, ¿sí me entiendes? es una Entonces, realidad. no es como, o sea, de pronto esos niños cuando sean grandes, ¿qué van a pensar? Pues yo, ¿qué voy a escuchar? ¿Qué es lo que yo siento? Si Si es lo que que lo que hay que necesito hacer es es conseguir para sobrevivir. comer, claro. Ajá, porque de chiquitos pues han vivido una realidad. Claro. Entonces como que cuando uno crece también pasa algo y es que influye mucho en qué pasó cuando uno era pequeño para uno poder decir, escucho lo que me está haciendo mover. Ujú. Ujú. Por ejemplo, nosotros en Granada conocemos un niño que se llama Jacob, él tiene 8 añitos Sí, y pensé ahorita en él cuando estábamos diciendo eso. Él el año pasado no estuvo estudiando, tiene 8 años y no estuvo estudiando porque no había cupo en el colegio. La mamá recicla y él el año pasado, todo el año pasado vendió dulces.
a veces le daba algo a la mamá o lo que vendía pues se lo quedaba para él. Pero entonces todo el día él estaba en la calle vendiendo dulces. Y ahorita entró al colegio. Y él después del colegio tiene que salir a vender maní. O sea, él llega y Sí. a vendernos maní. Entonces yo, y bueno, entonces hemos hablado muchas veces con él y le decimos como, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y él a veces dice como, a mí me gustaría ser cantante. Entonces empieza como a Y cantar y canta, le sí, fascina sí, y como que se le ve un amor por Es, por la muchas música, cosas. pero lastimosamente está en una realidad que le va a pagar eso. O sea, le va a pagar eso porque no tiene otra opción, o sea, no tiene otra salida. Como que él no tiene el privilegio, lastimosamente, de decir, me voy a poner a explorar cómo claro. sería ser ¿Cómo cantante. sería? Y me voy a equivocar y me voy a dar el lujo de equivocarme porque es que equivocarse ahorita, pues, o sea, como que también es bien difícil porque tú necesitas un recurso para que te vayas manteniendo mientras te vas equivocando. Sí, ¿Sí me hago entender? Entonces, como que nosotros somos privilegiados y muchas personas somos privilegiadas al poder decir de grandes, no me siento conectado con esto que estoy haciendo, voy a intentar otra cosa. Hay Ujú. personas que ni siquiera sienten esa chispita de voy a poner cuidado a ver qué me está pasando por dentro. O sea, son personas que van viviendo la vida y ya porque así les tocó desde pequeños. sí, Ujú. claro. Y ya. Sí, No, sí. total. Es una realidad lo que tú dices y pues uno que o sea, uno que puede hacer ahí, pues eso va mucho más allá de lo que uno puede hacer, ¿sí? Para decir, pero pues uno puede empezar con un cambio y ese cambio, por eso yo también, a mí me gustaría mucho en el momento en el que, digamos, la empresa ahorita está haciendo unos cambios, es también apoyar mucho esta parte, ¿sí? La parte de las personas que no tienen la oportunidad de al menos esto tal vez no puede hacer, pero pueden intentarlo, ¿sí? Ujú. Y Ujú. puede ser que les guste, ¿sí? Entonces, em, más bien como cada persona que pueda ofrecer un poquito más de ayuda y meterlo en el cuento en el que la persona le gusta hacer o en Ajá, el niño se destaca, ¿sí? Que si es que juega fútbol, baloncesto, cantante, sí, ¿sí? Es bueno eso. Y qué mejor también inculcarle al niño que la persistencia, o sea, la determinación, la persistencia y que así tenga que vender, trabajar, lo que sea, lo haga de una mejor manera, ¿sí? O sea, algo sano, y todo sea en pro a conseguir ese sueño, detrás de ese sí, sueño, ¿sí? total. Claro Y que otra cosa también ahí es como, y que se puedan promover esos espacios sin necesidad también de pensar, entonces, no, te vas a dedicar a eso, o sea, como encasillarlos tampoco. encasillar tampoco entonces en, como ahora ya no te encasillo en, tienes que dedicarte a hacer alguna profesión de las comunes, ahora te encasillo en, Tienes que ser artista y tienes que tienes ser que ser artista y, independiente y ajá, tienes que, sí, ajá, total, o sea, como que ambos extremos no, no son tampoco son sanos, sí. sanos. Sebas, y entonces tú saliste del colegio y que empezaste a estudiar. Lo que tú dices, la presión, todo ese tipo de cuestiones, yo, pues en parte, empecé a estudiar ingeniería electrónica, sí, en la UAN, pero obviamente yo estaba en la etapa y pues para mí el estudio no era algo en ese momento tan importante, ¿sí? Y pues digamos que no lo hacía de la mejor manera. Entonces, luego empecé a estudiar, pasaron los años, pero ahí desde ahí empezó a surgir el proyecto de Fortran, ¿sí? Fue digamos, por una materia que teníamos, veíamos en ese momento que eh, se llamaba, bueno, como emprendimiento, una Ujú. materia de emprendimiento. Y nos hacían crear una empresa ficticia, así como un modelo en el cual lo llevábamos a cabo desde cero, lo constituíamos y sí, o sea, nos metían en el cuento pues de crear una empresa. Yo estaba con un amigo y entonces él me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, lo otro. Entonces, no, pues vamos para mi casa, vamos a mirar. Él miró el parlante y él dijo, Ay, magica, ¿tú ya habías creado el parlante? yo había hecho un prototipo En la universidad. en ese entonces, sí. Pero o sea, no es este modelo, era otro modelo más grande. Pero era algo para mí, yo lo había hecho, era para mí, ¿sí? Y no lo veía nunca en digamos, algo con ánimo de lucro o viéndolo más allá de lo que es hoy en día. Ujú. Pero entonces, digamos que de cierta forma,
él sí dio la visión, tuvo la visión y dijo, no, parce, esto se puede llevar a cabo, entonces llevémoslo, o sea, me refiero, hagámoslo como si fuera un producto, mejorémoslo estéticamente y hagámoslo más como, hagamos el plan de negocio y como todo el tema de ahí de la materia. Y empezamos así hasta que se nos pegó el profesor también. Dijo, no, yo los quiero acompañar, esto, lo otro. Sí, y entonces hablamos con los decanos de electrónica, esto, lo otro, y empezó a hacer ya un proyecto más sólido, pero era eso, un proyecto, ¿sí? No era un producto estético, Ok. no era un producto que fuera digamos, ya acorde para producirse y venderse, sino era más bien algo, más bien un prototipo, ¿sí? Ujú. Y desde allí, digamos que, bueno, digamos que el tiempo pasó, yo me fui para Bogotá, empecé a estudiar mecatrónica y pues las personas se fueron, ¿sí? Del proyecto. Normal cuando tú ves un proyecto muy arriba y tú dices es difícil de hacerlo. Es difícil Y aterrizarlo. es difícil de aterrizarlo y es difícil de, si de la nada, en ese entonces a mí también me saliera un pelado, obviamente sin yo pensar como pienso, me sale, no, yo quiero tener una empresa de tecnología y yo digo, marica, es difícil, ¿sí? Ujú. Es difícil y más acá en Colombia es modo leyenda, o sea, sí, sí, Sí. entonces, digámoslo en esa forma, las personas no veían tan viable eso porque había mucho recorrido. ¿Y tú cómo lo veías? Yo lo veía en algo Fácil, que cada vez era Lograble. tangible. cada vez ya estaba más en mis manos, ¿sí? Cada vez ya estaba yendo tras de ellos, ¿sí? Pero eso era lo que yo pensaba. Y empecé con esto, todo el tema, y cuando empezó, bueno, yo también allí, digamos que empecé a dejar el estudio a un lado, y yo le dije a mi mamá que yo quería es dedicarme a esto, ¿sí? Entonces empecé a desarrollar prototipos, empecé a desarrollar sonido para bares, para discotecas, allí en Cajicá, y ¿Vivías en Cajicá? en Cajicá. Y desde allí empecé como a llevar a cabo, pues digamos, haciendo productos y empezar a reunir el dinero, ¿sí? Pero poco a poco, en un abrir y cerrar de ojos, obviamente ya ensamblaba plantas para carros, ¿sí? Y eran muy reconocidas y me dedicaba era a eso. ¿Y ahí Entonces, seguías estudiando o dejaste el no, yo estudio? ahí dejé el estudio, ¿sí? Ok. Porque encontraste como lo que querías. Encontré en cierta forma lo que quería hacer y evalué, puse en una balanza qué tenía que hacer primero, ¿sí? Y creo que ahí tomé la mejor decisión, ¿sí? Porque digamos que de aquí en 2 años voy a poder estudiar de una manera mucho más relajada, ¿sí? Y dedicándome a realmente hacer sin tener que preocuparme de que después de la universidad, ¿qué haré? ¿Sí? Claro. Que ese es el interrogante más fuerte de todo Ujú. estudiante. Busque un empleo, desea conocer, es muy berraco, ¿sí? Entonces yo me fui por la parte del Difícil recorrido también. más difícil, pero que le asegura más la parte del éxito. Total. Además, Y ojalá como que a uno le enseñaran que uno tiene que empezar la universidad para los 26, sí. 28, porque el problema es Cuando ese, que tengan uno sus se afana, entradas, claro. claro, y cuando uno ya haya tenido la experiencia de por lo menos guiarse un poquito de qué le gustaría, Sí, porque es que uno igual. sale muy crudo del colegio, Y también de la universidad. sí, Pero yo siento que la universidad aún le da como una estructura en muchas cosas. O sea, y también creo que la universidad le da a uno tiempo como para hacer esos clics que uno necesita como en la vida. Digamos, si tú no hubieses entrado a la universidad, pues obviamente hubiesen pasado otras cosas, pero posiblemente no hubieses hecho ese sí es clic verdad, de la clase de emprendimiento y el parlante, entonces metámoslo y él lo empiezo a ver como una posibilidad de una empresa. O sea, yo siento que igual la universidad, o sea, es que todo en la vida suma, suma, cuando sí, sí, uno sí, lo ve como en retrospectiva. Total. pero igual Pero, creo ¿qué? que no, creo que yo me refiero es a que uno hace una carrera, obviamente todo lo que haga en la carrera va a sumar, pero uno después de que termina la carrera no le puede decir a los papás, bueno, ahora sí quiero estudiar lo que Sí, sí quiero total. estudiar. Ujú. O sea, ya eso ya pasó
y ya eso es algo grande Que marca que un como que montón. no se puede repetir las veces que uno quiera, Sí, pues, o sea, no es fácil uno decir, bueno, me voy a hacer unas 5 carreras a ver qué me gusta. sí, total. Sí, Ajá. es Entonces, algo, entonces creo que es más, si obviamente ahorita lo vemos, si lo vemos en retrospectiva, pues va a conectar y va a ser como lo que empujó, pero a lo que yo me refiero es que no, siento que no debería ser lo principal o un afán, entrar Sí, a es cualquier verdad. carrera rápido porque se le va el tiempo. No, sí, y digamos que yo también por eso le estoy diciendo, sea universidad o sea un intercambio, va a ser como ese, no sé, en este momento me lo estoy imaginando como ir en un bote, como ir en una lancha, en la marea muy suavecita. Sí, Muy suave, muy suave, muy suave, y uno ya va llegando a la parte en donde como que hay harta ola, y uno en ese momento de suavidad como que se está preparando para poder como subirse a esa ola, ¿sí me ujú, entiendes? sí, 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 Porque ahorita estaba pensando que, digamos, hay una presión muy grande también. Ya, bueno, no nos basta con la del colegio, sino de ahora empiece decida qué estudiar, empiece la universidad, y está la otra presión de grande de muéstreme el título. O sea, como papás, porque hay muchos claro. papás que es como, está estudiando eso, a ti te pasó. claro. Pero eso Como, también va en parte a los temores, ¿no? Porque obviamente los papás lo que buscan es el bien de uno. Y mirar la forma de ellos, cómo se inculcó tanto el tener un título, que era el ser alguien, ¿sí? exacto, Entonces, obviamente para ellos es muy gratificante que su hijo sea un profesional. total. Y Y, Claro. entonces cuando, digamos, decides decirle no a la universidad, uff, ¿cómo fue eso? Porque eso es no, eso una, fue, mi mamá, por ejemplo, fue la, digamos, la más implicada ahí en ese sentido. De ella fue como esa decepción, ¿sí? Pero ella comprende que estudiar para mí es un tema importante. Es que el formarse es un tema importantísimo. Ujú, Que tú lo veas como que sea el fin de lucrarse, ese es el error, ujú, ¿sí? Es que el estudiar no es sinónimo de ser exitoso. Es uno ser, formarse, prepararse y tener las herramientas para la vida y para esa área, ¿sí? Es que de eso se trata esa formación, que hoy en día está mal dirigida, porque hoy en día ¿quieres trabajar? ¿Quieres ser alguien? Ve, estudia y busca un empleo, ¿sí? Cuando ujú, la plata a mí, pues esto, gracias a Dios, es lo que a mí me genera, pues, mi ingreso, ¿sí? Pero cuando yo quiera estudiar es porque yo me quiero formar, no con el fin de hacer dinero. claro. Y es mucho más importante allí porque ya le das la finalidad, que es, por ejemplo, los profesores no van allá porque les paguen. Ellos les gustó, les gusta enseñar, les Ujú, apasiona eso. gran parte. Y otra Gran, sí, parte no, también, lógico, sí, sí. sí. Sino que de todas maneras hay, digamos, esa forma en mi interior que yo digo, el estudio es esencial, ¿sí? Porque lo que tú dices, vale. fue como un clip. Y cuando yo entré a estudiar mecatrónica, adquirí conocimientos que fueron muy fundamentales para yo darle dirección a la parte empírica, ¿sí? Eso fue, o sea, digamos la fundamentación, lo que es los libros, lo que es la teoría, es muy importante para cuando tú ya tienes lo práctico, darle un rumbo y ese rumbo sí es más claro, ¿sí? Y Ujú, tiene ya un fin, un propósito. Entonces, cuando yo salí ahí, salí con unas herramientas muy grandes, Ujú. ¿sí? Y ya no necesité diseñadores industriales, no necesité otros ingenieros, sino ya como tenía tanta práctica detrás de niño, ¿sí? Y sabía, hacía cosas, diseñaba circuitos, diseñaba muchas cosas de pequeño. Cuando adquirí esas herramientas ya no me pude detener nada y ya empecé Ujú, a crear, era cosas más, digamos, más un producto como es, ¿sí? En ujú. el caso de los amplificadores para carros, era un producto como tal, ¿sí? Entonces ahí fue donde empecé y darme a reconocer por el beneficio que yo transmitía en estos amplificadores. Eso fue de un momentico a otro empezó a llegar el dinero rápido, ¿sí? ujú. Entonces, Sí, como que fue una consecuencia igual de, exactamente, no fue el fin. sí. Y pues a partir de ahí, obviamente, pues hubo cosas en mi vida que hicieron que otra vez yo descendiera. Y cuando empezó pandemia, yo llegué aquí a Villavicencio, donde mis papás, otra vez,
empecé a desarrollar un producto que satisfaciera muchas necesidades, en este caso el Senspro. Pero perdóname, Sí, devolvámonos un poquito porque estamos en Bogotá. sí, Ahí empezaste a hacer lo de los carros. ¿cómo se llama? ¿Cómo Amplificadores. llegaste Sí, al tema de los carros? porque los Por un carros. amigo que conocí en Bogotá. Entonces yo diseñaba amplificadores y los vendía, ¿sí? Empecé a diseñar, pero cuando él me dio a mí, digamos, un cuartico, ¿sí? Y a donde yo trabajaba, pero yo arreglaba los, 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 los amplificadores de O sea, carro, tú primero empezaste fue arreglándolos. arreglándolos y me di cuenta de las fallas que tenían. Entonces yo decía, pero todos tienen la misma falla. Clic. Entonces, claro, de una vez yo dije, aquí lo que hay que hacer es hacer un amplificador Que que no tenga esas solucione esas fallas. fallas y Sí. que sea más eficiente. Entonces, empecé a diseñar mi propio amplificador y los otros los arreglaba y los vendía para reunir capital. Entonces, Claro. lo que le decía al persona es que no se podía arreglar y y pues de cierta parte era verdad y la otra pues no, sí, y suena como un poquito como, pero de todas maneras les daba un producto, Que no se les iba a dañar no se les iba a dañar tan fácil y era mucho mejor. Obviamente se lo cobraba, pero como yo les recibía el dañado, pues se los daba una parte de de pago, pago. ¿sí? Ujú. Pero entonces utilizaba los dañados, los Pioneer, los Stream Sound, Bose, plantas JBL, o sea, muchas plantas las utilizaba, las arreglaba y las vendía, ¿sí? Entonces reunía capital y por todos lados llegaba el dinero, vendía y reparaba, vendía y reparaba y vendía como bueno, ¿sí? Entonces, en ese caso... ¿Cuál fue la primera vez que vendiste como el primer Yo amplificador me que ya acuerdo mucho dijiste? que esa persona ya me tenía acosada. Me decía, no, venga, Sebastián, este amplificador lo necesito. Yo diseñé dos, uno para mí y uno que fue el de él. Pero entonces ese amplificador yo lo hice muy bien, pero no estaba totalmente seguro de él, ¿sí? De ese amplificador, pues era, digámoslo así, eran dos productos, pero aún eran prototipos, ¿sí? Ujú. Entonces yo estaba con nervios y yo no, y yo la verdad, ese amplificador no lo había reparado. Era un amplificador Pioneer, pero era de competencia. Y él llegó pues en una camioneta supremamente lujosa, me acuerdo mucho, y fue unos equipos ni los berracos. Y O yo, sea, era consumidor, era nicho de car de, audio y de la parte que del audio. invierten mucho en el sonido para carros. Ujú. Entonces llegó él y me dijo, listo, Sebastián, y ya está. Yo le dije, hace rato yo lo estaba era esperando, pero mentira, no, no. Yo dije, no, aquí la solución es darle un prototipo, ¿sí? Entonces yo le dije, uy, pero mano, esa planta siempre ha tenido y le puede fallar, yo le tengo una mejor, ¿sí? Entonces ahí fue donde le dije, bueno, probémosla. Entonces la puse, pero yo decía, fue pucha, ahora. Y el man me decía, ¿y eso qué? Y yo le dije, no, papi, eso es lo más duro que ahorita se puede conseguir. Eso es las plantas de las plantas, mejor dicho, esa planta yo la traje de Estados Unidos. Yo no le dije que la había hecho porque ahí sí de una vez, Claro. sí, Iba a dudar. iba a Ajá. dudar, claro. Entonces dijo, no, pues probémosla, esto, lo otro. Entonces las pusimos, no tenía marca de nada, sí, o sea. Y entonces yo le decía, no, es que estas casas que fabrican estas plantas le fabrican a otras, pero ellos no ponen marcas, ¿sí? Ellos para que las otras marcas le pongan su marca, ¿sí? Y las venden en 9 millones. Entonces yo ya empecé psicológicamente prepararlo para cuando le fuera Claro. a decir el precio, ¿sí? Entonces, y las vendían re caras y esto y lo otro. Entonces la puse, pero entonces le empecé a subir poquito a poquito el volumen. Me daba vaina y cada vez era ¿Por qué unos te daba nervios, cosa? porque era un ¿Se puede dañar prototipo. algo? Claro, de Se que quema fuera a la dañar camioneta. no solo la planta, sino que por ahí dañara todo el circuito del carro o Pucha. los radios, las otras cosas que tenía, porque él tenía crossovers activos, tenía muchas cosas en los parlantes, uy, no. Entonces yo dije, no, fue pucha, pero entonces le fue subiendo cuando empecé. Y él me decía, porque me le da nervios, no, súbale, súbale más. Yo le decía, no, es que es bueno que usted escuche todos Vaya a los escuchar. volúmenes. No, yo era un Re vendedor ni buen el berraco. vendedor, sí. Y entonces él decía, no, pero súbale más. Yo, claro, otro poquito. Entonces no le subía mucho. Entonces, no, más. Y entonces le iba subiendo. Y Cuando no llegué pasó nada. cuando a un 70%, 75% y toqué la planta, me di cuenta que estaba O sea, que no fría. se había calentado ni nada. Estaba fría. Y él dijo,
Y él dijo, ¿y eso ya prende los ventiladores? Yo le dije, eso no tiene ventiladores, no tiene refrigeración. Y entonces decía, no, pero ¿cómo así? Y entonces yo le decía, es que esto es lo último, es que esto, no lo esto es la única que ha llegado acá a Colombia. Y entonces el man, súper orgulloso, dijo, no, súbale, yo quiero escuchar. Y me llené de seguridad y le subí, Al 100. pues digámoslo al 100 no, pero a un 90. Y con eso fue más que suficiente para el man, casi llora, ¿sí? De la experiencia que obtuvo, ¿sí? Y manteniendo una calidad supremamente alta. Entonces, ¿Y tú eh, qué hay? O eso fue sea, como un flash, por como cuando la dentro. vida te pone como una vaina y tú ya ves el futuro, ¿sí? Y desde ahí en adelante fue una camioneta, dos, tres, cuatro, cinco, y empezó en un momentico, es un abrir y cerrar de ojos, usted ya estaba vendiendo varias plantas, ¿sí? Sí. Y ya no reparaba, ¿sí? Yo ya no reparaba porque ya no era mi negocio. Pero entonces, ahí pasa lo que tú me estabas diciendo. Eso, en Bogotá todo estaba muy bien en ese sentido, ¿sí? Y yo ya no iba a la universidad. Yo le dije a mi mamá que ya no quería la universidad y me había dedicado al tema y también al tema de que yo hacía parlantes para otros lugares. Ay, ¿cuántos años tenías? Tenía como, tenía 18 Uy, años. También muy chiqui. muy Sí, chiqui, sí. iba a cumplir 19. Y ya, y pues a partir de ahí fue como que empezó la pandemia, tuve unos golpes ahí, sí, unas cosas que, pues uno no quiero hablar de eso, y empezó a caer el negocio. Y Ahí seguías con lo de Car ¿cómo es? Audio, Car Audio. el Car Audio en pandemia Se acabó. se acabó. Ok. Fue algo que tocaba sí o sí pararlo Parar, claro. con tiempo, porque donde hubiera seguido me hubiera ido peor, ¿sí? Y hubiera quedado en deuda y hubiera quedado, mejor dicho. Entonces, eso paró con tiempo y yo pues vine y fue para donde mis papás, pero me traje unas cajas con material. Y ahí pues a partir de ahí empecé otra vez como el renaciendo todo, ¿sí? Ujú. Pero a partir de este producto, del Sensepro. Después de pandemia empezaste a crear este o en Después de, pandemia. en pandemia. O sea, ese fue el producto que nació en Este es otro, pandemia. otro bebé de Otra de pandemia. pandemia. Sí, Chévere. este es un parlante que empezó en su momento. No, si yo en el momento me retorno, cuando yo estaba acostado y yo decía Acá en Villavo en en pandemia. pandemia y donde mis papás, recién con esa vaina que me había ido mal y ya estaba con deudas y todo, eh, llegué aquí así con los brazos cruzados y donde mis papás, pues yo decía, pues, ¿qué hago? Sí, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Plantas para carros, nadie me está comprando. Eh, entonces inventé un parlante que no era este, pero rápido, lo inventé rápido y pero empecé a vender ese, vendí solamente como 10 unidades. Y yo, no, mano, eso no, eso está suave, sí, todo este tema. Pero entonces poquito a poquito, la pandemia se fue como volviéndose parte de la vida de cada persona, ¿sí? Y nos adaptamos, que nosotros nos adaptamos a todo y Ujú. empezamos a hacer reuniones en casa y entonces la persona empezó a adquirir sonido, entonces ya, no, venga, que los parlantes y como estaban tanto en casa, entonces les gustaba ver películas y en el momento Netflix se disparó una cosa Claro. brutal, ¿sí? Claro. Y entonces empecé a vender los parlantes que yo hacía, pero entonces yo tenía y decía, Tú solo, o sea, sí, en yo ese solo en mi momento cuarto como donde que yo dormía, al lado, tenía toda la empresa. sí. Un par de máquinas, un computador y lo necesario que ¿Y era, tú qué y lo eras? más importante, sí. Y eso fue noches de, digamos, de mucho trasnocho, que yo empecé a diseñar este parlante, diseñé el alma, que fue el SH, que es el espíritu, el software del parlante, diseñé la acústica, diseñé todo el sistema del parlante y aparte diseñé lo estético, pero no era así. El parlante era muy diferente, eh, estéticamente. Y primero fue de madera, luego fue de caras de acrílico y todo buscando la forma de ensamblarlo en mi cuarto, ¿sí? Solamente en mi cuarto. Entonces, mi mamá, yo me acuerdo mucho que ella me prestó a mí un dinero y a partir de ahí empecé a comprar una maquinaria. Y esa maquinaria empecé a hacer parlantes y empecé a vender 5 6 7 pero en harto tiempo, o sea, me refiero en un transcurso de tiempo y de un momento a otro empezó el parlante
de la nada empezó a dispararse mucho las ventas, pero me demoraba 48 horas fabricando un parlante. Un Que igual montón. era, no, y que igual era poquito. Y que, O sea, Era en cierta pero forma, igual, o sea, necesitaba un trabajo, o sea, si metido 48 horas sí, haciéndolo, claro, un montón, ¿no? un O montón, sea, sí. O sea que prácticamente usted sacaba 2 parlantes semanales. semanales, claro. Y eso era, y el público empezó, no, un parlante esto, lo otro, y entonces empezó ahí como que, uy, pues, pucha, ¿qué hago? Ahora el tema de la fabricación, unos quedaban un poquito más grandes, otros quedaban un poquito más, sí, entonces los ángulos de las caras también variaban y por lo tanto eso tiene repercusión en la forma en cómo se escucha, ok. entonces yo les decía, no, es que el suyo es mejor, sí, tiene otro sistema, esto, lo otro, sí, siempre mirando Re la, buen vendedor. sí. Y, y ahí fue donde empecé como a hacerle las mejoras, que sí era para hoy en día tener un producto que se pudiera producir de una forma muchísimo más ¿Masiva? en serie, sí, y masiva, sí. Entonces, pero eso fue un trabajo muy berraco. Yo me pasé pandemia, toda la Camellando. pandemia, dándole y creando el producto. Y nunca te entró el desespero de, pues pucha, voy a tener que buscar otra cosa para, como para Sí, tener ingresos, porque, sí, la verdad sí, es algo muy importante porque es que eso es parte de uno. La forma en cómo uno, yo tengo la facilidad de adaptarme, ¿sí? Me refiero, yo puedo, hoy en día no tengo este parlante, pero usted me está diciendo, ole, necesito un parlante para X, Y cosa, de una vez me las ingenio y yo le digo, claro, parce, eso es lo duro, yo hago ese parlante, Sí. pero me adapto y eso es esa es como lo más importante de una empresa pues en el mercado. El mercado cambia tan rápido que si usted no se sabe adaptar, usted queda obsoleto, ¿sí? Ujú. Y esa es la verdad. Entonces, como yo sí me adapto tan rápido ahorita con el sonido ambiental, es el ¿qué furor. pasó con el sonido ambiental? ¿Qué En- nos estabas contando sí, ahorita? claro, el sonido, exacto. Entonces, y a mitad de año, un poquito más, ya empieza otra vez volverse el boom y otra vez en todo diciembre, enero, y otra vez empieza a quedarse. Y es normal porque así es la reacción del mercado, ¿sí? Ujú. Ujú. Es por temporadas. Pero entonces en este caso, en ese momento, yo me veía estancado, yo me veía esto, necesitaba mucha plata. Y mi mamá era mi apoyo económico, ¿sí? La que me prestaba el dinero, ¿sí? Y empecé como a hacerle esas mejoras a este parlante poco a poco y empecé a comprometerme en pedidos. Entonces, lo que yo hacía es que ellos me daban abonos a mí, me abonaban la mitad y luego en el transcurso de 15 días yo le entregaba el producto y utilizaba esa plata para digamos, fabricar el producto como tal y la otra mitad era para fabricar otros más productos. Otros. Ok. Entonces empezó esa velocidad y de un momento a otro, pues poco a poco se fueron adquiriendo ya los moldes a inyección, se fueron adquiriendo otra maquinaria que fue mucho más costosa, sí, pero ya había de dónde ingresar el dinero. Antes de eso, yo arreglaba cosas al mismo tiempo que diseñaba el Senspro. Y hace poco estamos retornándonos, hace año y medio, yo tuve una caída muy fuerte y volví a arreglar cosas aquí en esta bodega. No era como hoy en día es, pero empecé con orgullo, uno lo dice, empecé a forjarme otra vez desde cero por una caída que tuve y, y poco a poco fui creciendo, ¿sí? En el momento ya tenía la responsabilidad de mi hija, mi pareja en ese momento me apoyaba, ¿sí? Entonces eh, fue esa parte en donde yo pude volver a coger todas mis cosas y empezar a formarme y creé el bajo, el subwoofer, y ese Ujú. fue el boom para el diciembre que pasó y hace mitad de año, ¿sí? Ok. Entonces digamos que siempre me he dado cuenta de que siempre a la final lo logro, ¿sí? Y eso es algo que me forja y a la final digo, y en este momento, Confío, o sea, claro, es una confianza tan inmensa en uno mismo que Claro. esto es como, hoy en día tengo esto, pero el día que no lo tenga no es importante, Ujú. ¿sí? Y eso es más importante aún, porque a veces nos obstaculizamos de que si no tengo esta maquinaria, de que si no tengo esta bodega tan grande, que si no tengo la sede de Bogotá, que si no tengo esto no puedo hacerlo. No, y esto lo digo para las personas que quieren montar un restaurante, una panadería, creo que no hay necesario tener
visualizarse ya con todos los instrumentos, sino simplemente importa que usted tenga un talento y lo haga realidad, Claro. ¿sí? Y usted sea bueno en lo que haga. Entonces eso es lo más importante y yo soy la empresa, ¿sí? Entonces realmente pues no me va a detener nada porque yo soy capaz de lograr lo que yo me proponga y lo he demostrado en todo este tiempo, ¿sí? Sí, sí, sí. Que ya después, o sea, digamos como que uno comienza con la duda de, pues sí, con todo ese afán de quiero tener todo para poder ser o para poder lograr Claro. tal cosa, pero cuando uno comienza siendo muy recursivo y con muy pocas cosas, perfecciona Uf. como su arte, lo que de verdad usted está Claro. creando, y ya cuando tiene la posibilidad de pronto de tener esas herramientas, ya es un plus, o sea, ya Y es... se va a dar cuenta en la forma en cómo usted trabaja, más eficiente y hace cosas muchísimo mejores. En este caso, pues dése cuenta nomás en la calidad del parlante, El... ¿sí? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito del Sense Pro. ¿Qué es? O sea, digamos, ¿cuál es como su... por qué ese y de pronto no otras marcas? Bueno, Sense Pro es un parlante que ahorita, pues obviamente por el incremento de muchos insumos, se ha aumentado de precio, de costo, ¿sí? De producción. Y por lo tanto, pues así tengo que yo cobrar un poquito más Sí. costoso, ¿sí? Y eso se ha visto reflejado en el valor del parlante. Ujú. Pero realmente es un Sense Pro el Sense Pro con los beneficios que otorga el Sense Pro, que el parlante, Perdón, tranquila, ¿qué es Senspro? El parlante se el llama parlante. Este parlante se llama Sense Pro. Senspro. Ah, Ujú. ya. Sense Pro, ya que, o digamos que tomo esta oportunidad para yo explicar qué es Sense Pro. Ujú. Sense Pro es sensación Ok. y Pro es Pro, sí, o sea, Sí, 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 sí. es digamos lo otro mejor, nivel. sí, Ujú. exacto. Y Entonces, ya lo vivimos. Ya Sí. lo vivimos así tal cual. Las sensaciones, o sea, digamos lo que yo te decía, como que uno, no, yo no sé el tema. Nosotros no tenemos ni idea de, como de sonido, de los parlantes, de qué sí, pasa con unos y otros. Pero ya lo comparamos con marcas que uno dice, "Pues ya son las mejores marcas Con y la diferencia es, JBL, José, pues mejor no mencionar, pues, o sea, es que son marcas muy duras. pero pues bueno, sí. Pues, o sea, es que Mucho mejor que todas esas por marcas. eso, o sea, son sí. marcas muy Sí, sí, duras sí. para poner un punto de referencia de que verdad el parlante Sí. No está vamos a decir increíble. que Bose, JBL son peores que nosotros. No, sí, simplemente que me diferencio, ¿sí? Y me diferencio de una manera muy drástica en cuanto a su elevado precio de ellos, ¿sí? Y con los Claro. beneficios que otorgan. Es que realmente el parlante no está al lado de ellos porque no puede estar al lado de ellos. Ellos ya llevan mucho tiempo siendo la marca que es, ¿sí? Y hoy en día son multinacionales muy grandes y sería algo como desfasado de mi parte yo decir que soy igual a Bose, ¿sí? Claro. Iniciando, porque realmente en estos 8 años de trayectoria estoy iniciando apenas, ¿sí? Como una marca constituida, como una marca proyectada, como una marca final, con un producto final, con Claro. unas líneas de producción, con unas líneas de distribución. O sea, llevo muy poquito, no todos los 8 años. Entonces, pero de aquí a un tiempo, sí, con orgullo voy a poder decir que estamos por encima de esas marcas, ¿sí? Y eso es lo que quiero lograr. Por ahora, mi producto se diferencia de estas marcas porque sus beneficios son tan, digámoslo, son menos que los beneficios de mi producto, ¿sí? Ujú. Y tienen un precio dado a su posicionamiento. Comparado con el... Sí, sí. Exacto, dado a su posicionamiento. Pero si usted compara este parlante con el parlante de cualquier otra marca, realmente pues la gente ahí dice, se decide y compra el Foreground, ¿sí? En este caso el Sensro. Sí, Y claro. que mi marca tiene un objetivo y un fin, o sea, la misión y la visión de la empresa siempre es el producto asequible, o sea, en un menor precio, pero Con todos los conservando, beneficios y conservando una calidad la calidad. sobre la media, ¿sí? Ujú. Y aplicando esta experiencia para que el consumidor, en este caso nuestros clientes, pueden, digamos ustedes o otras personas, busquen lo que realmente quieren conseguir con o sea, consigan lo que realmente buscan con un parlante, Ujú. ¿sí? Y a un mejor precio, ¿sí? Sí, Y con Claro, mejores garantías y un producto nacional, ¿no? Que ese es nuestro orgullo, es que es el claro. orgullo claro. más grande. Entonces, eso en Sí, cuanto sí, al sí. Senspro. Y pues tenemos un Senspro que es un parlante, un altavoz Bluetooth, sí, puede también conectarse por cable y esa batería, o sea, es inalámbrico, lo puedes llevar para donde quieras. Tiene una potencia muy
inmensa, es un Uy, sí, parlante. ahorita yo escuchaba y sonaba como si fuera un parlante grandísimo. Sí, es un parlante por fuera pequeño, pero por dentro grande, ¿sí? Así es como yo lo defino, porque el espíritu, como está construido, está diseñado para ser un parlante que tenga, que se imponga, ¿sí? En donde Ujú. quieras que lo lleves, siempre va a sobresalir. Y lo otro es su diseño. Es un diseño totalmente estético, es un diseño supremamente elegante e innovador, Ujú. desafiando cosas que tienen, por ejemplo, los otros parlantes que no pueden estar por fuera. Nuestra línea de producción, nuestro diseño digamos, dispuesto a la búsqueda de materiales nuevos. En este caso, nuestras bocinas, las 4 bocinas que ustedes ven, estas bocinas se pueden tener afuera porque no les va a pasar absolutamente nada. Ok, Y eso es normalmente las bocinas están tapadas con están algo, tapadas con ¿no? una Mm, rejilla o con ya. una, sí, con tela. Claro. Entonces, ese es el diferencial muy fuerte de nosotros, que lo que proponemos es diferencia ante las otras marcas, Ujú. ¿sí? Y eso lo que hacen todo, tanto su diseño, su autonomía, su funcionalidad, hace que sea un producto que sea muy asequible y que aporte, valga la redundancia, muchos beneficios, ¿sí? Ujú. Ese es el Sensor. Claro. Y es nuestro producto líder. Súper, no, sí, de verdad, nosotros lo escuchamos y uno que no sabe de como de equipos de sonido ni nada de eso, lo Y siente. uno sí, 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 Ujú. como que el sentido que uno usa ahí es el sentido, se dice. Sí, como El, la sensación. ujú. Digamos, ahorita a mí como que me pasaba por la cabeza la imagen de todos los emprendedores y todas las personas que en algún momento hemos tenido una idea y todas esas personas que hemos pasado por esa parte, como Sí. que, ¿qué pasó? No, estoy viendo si sigue grabando ese paro. Es que no veo desde acá. ¿Sí sigue? Pues igual le echas una ojeadita. Es que yo no me puedo parar porque estoy enganchado acá. ¿Está en rojo? Sí, pero Ah, ya es. Bueno, esa parte la recortamos. Sí, sí, sí. Ya, retomamos. que pensaba como en todos los emprendedores, en nosotros también en muchos momentos así con ideas que queremos sacar adelante y uno admira de la gente como que logra establecer una empresa, uno admira a esas personas, uno admira como lo que tú has logrado porque es muy difícil aterrizar una idea, o sea, como que cómo fue ese proceso de aterrizar la idea de no solamente Sí, sí. disfruto hacer esto que estoy haciendo, sino ahora cómo me visualizo, como que cómo aterrizo que ahora va a ser una empresa, va a tener, bueno, no sé, o sea, como que tantas cosas que hay que tener presentes, como lo que nos contabas ahorita de que incluso tú piensas en contratos de confidencialidad, porque hay muchas cosas que la gente No, como que... ahorita hay contratos de confidencialidad. Aquí en la planta eh, hay, Por eso, o sea, es un ejemplo de algo que una empresa empieza a tener en cuenta, ¿me claro, entiendes? ¿Cómo pasaste de una idea, de una sensación de me gusta crear esto, a ese otro punto en el que Como a estás? establecerte ya al punto de decir, "Güey, pucha, esto es un proyecto de ¿Cómo fue ese vida proceso? larguísimo". Ajá. sí, claro, no. Digamos que es un tema, no es un tema fácil. Sí, ustedes eh, van a validar que lo que yo digo es cierto. Ser hoy en día emprendedor, hoy en día ser independiente no es tarea fácil, Ujú. ¿sí? Y con esto voy que, que a pesar de todas las cosas que yo he logrado, o sea, de lo poco o mucho que he logrado, eh, aún así sigo aprendiendo, ¿sí? Y la empresa es algo que Fortran me enseña a mí bastante y es el tema de que cada vez hay que mm, ser más, como más responsable en ciertas cosas legales, ciertas cosas estructurales, porque a veces vemos un proyecto tan pequeñito o en ese momento no es tan grande y más adelante ocurren problemas, por ejemplo, problemas de plagio, problemas de que el nombre es igual a otros y hasta ahí llega la empresa, al final termina siendo una Claro. empresa local, Tú ¿sí? lo tienes patentado. Claro, en todo, nombre, patentes de construcción, de invención, de desarrollo, ¿sí? Y por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, ¿tú ya las conocías cuando estabas en la universidad o fue como...
que te fuiste dando cuenta como en el camino? Como que hay que sacar una patente. Me No, acabas de nombrar varias, ¿no? eso fue en el 2017, ¿sí? Eso fue, digamos, cuando estaba en Villavicencio, cuando estaba recién en el proyecto de los parlantes con estas personas, mi amigo y estas personas, eh, a mí me dijeron, no, eso toca patentarlo. Yo, pero que sea patentar eso. Y resulta que sí, y entonces me otorgaron la patente en el 2017, pero uno cada 4 años tiene que renovarla. Sí, Entonces, digamos que de cierta forma, cuando empecé con la universidad, me llenó de más herramientas, hablo de mecatrónica, bueno, también la de aquí, ¿Cuál fue la que estudiaste acá? electrónica, Mecatrónica, electrónica. electrónica. O sea, aquí ingeniería mecatrónica en Bogotá y electrónica acá. y exacto. Y digamos que de una u otra forma empecé a saber la dirección que tenía que tomar, pero quien diga que Que hay un paso a paso, no. sí, y quien diga que pues yo soy multifacético, yo sí sé de muchas áreas, sí, pero no soy experto, sí, y quien diga que es experto en todo es mentiras, sí, entonces yo me he tenido que empapar de conocimiento de otras personas que me puedan a mí asesorar, decir qué Claro. tiene que hacer, qué es lo mejor para su empresa y qué es lo mejor para usted el día de mañana, o Ujú, cuál es su propósito, y a partir de ese propósito, encaminar lo que usted ya ha venido haciendo, Claro. claro. ¿sí? Entonces, pues realmente no ha sido, o sea, he tenido claro lo que quiero como empresa, como producto, como la innovación y esto y sus productos, pero eso hay más allá, por ejemplo, hay un tema de finanzas, hay un tema de contaduría, hay un tema de administración, hay un tema de, digamos, de líneas de distribución, que esos son alianzas, que esos son contratos, o sea, hay una cantidad de cosas que personalmente yo no hubiera podido haberlas hecho solo, ¿sí? Y si lo hubiera hecho solo, lo hubiera logrado, pero me hubiera demorado más tiempo, Ujú. ¿sí? Claro. Entonces, en este caso hay que uno adquirir conocimientos de otras personas. En este caso, ustedes son perfectos en lo que ustedes hacen. Me muestra el trabajo Charlie, Ujú. Daniela, impecable, ¿sí? Pero detrás también de eso están las personas que tienen instrumentos, está esto, lo otro, Ujú. X, sí, o sea, hay muchas más personas, ¿sí? Para dar con lo que hablamos de una producción, que cada Ajá. persona es esto, porque imagínese usted acomodar absolutamente toda una producción, es berraco, Claro. Sí, y no. aparte dirigirla, como Ujú. su merced y como Dani, o sea, es un tema complejo, entonces hay que adquirir y delegar, ¿sí? Delegar ciertas cosas y pues todo en base a su propósito, que en el fin es transmitir, en este caso es la experiencia, en el caso de ustedes también la experiencia Ujú. de una parte audiovisual. Ujú. Y tú tuviste muy claro entonces desde el principio la visión, Claro, que eso es algo que le cuesta mucho a uno, ¿no? Como Eh, emprendedor, como tener una visión, porque es que que, creo que una de las por partes más ejemplo, yo creo difíciles, que espera, porque se me va. Creo que una de las partes más difíciles es como de verdad creer en uno, o sea, creer en uno y creer en el producto. ujú, que lo que vas a decir, o sea, como que igual también lo decimos porque a nosotros nos ha costado mucho definir una visión en muchas de las cosas que hacemos. O sea, nosotros somos de, Nosotros por lo somos, menos con estoy de Humanos acuerdo. en Contexto, es como, bueno, vamos a escribir qué es. Y Y a a la los dos semana, días, bueno, sí, otra vez cambió. Y todas las semanas va cambiando, mucho. porque nosotros no nos podemos sentar como en una visión y ya, sino que todo el tiempo estamos, que eso sí, es demasiado difícil, por lo menos la gente que tiene emprendimientos, mucha gente que está como trabajando en algo propio ahorita, está muy enfocada. O sea, está en este es el negocio como tú. Este es el negocio, yo hago tecnología, hago sí. innovación, todo esto, pero todo lo que se viene ahí para arriba está con tu esencia como definida, así Ujú. cambie de parlantes a celulares o a carros o a lo que Lo sea. que sea así. Ujú. Claro, siempre el fin es calidad, ¿sí? Calidad es un nicho muy escaso, sí, la verdad es un nicho escaso porque a veces aquí en Colombia estamos mal acostumbrados a que todo lo evaluamos en función del precio, ¿sí? Ujú. Y Claro. entonces decimos que, ¿por qué tan caro? Pero no sabemos que lo más importante en un producto, tanto sea un producto como un servicio, que es lo de ustedes, la calidad es un diferencial muy fuerte, ¿sí?
y en eso si ustedes acoplan otra cosa más contundente, se sobresale por encima de todos, ¿sí? Ujú. Entonces en este caso siempre ha sido diseño, calidad, portabilidad, elegancia, ¿sí? Cosas muy contundentes que las tengo claras y así siempre va a ser la línea, sea celulares, sea lo que sea, Sí. el día de mañana va a mantener ese fin, ¿sí? Pues a Ujú. no ser que yo, digamos, trascienda este mundo y queden otras personas y pues cambien El concepto, sí, sí. pero pues para eso defino también muchas situaciones que eso ya lo hace uno legalmente, define unos parámetros que tienen que siempre ser parámetros que la línea de la empresa, ¿sí? Ujú. Ahora Entonces, trabajas acá en la bodega en Villavicencio y en Bogotá nos contabas que también tenías, allá la parte se inyecta, es el caparazón, se inyecta allí, ¿cómo eh, así que se inyecta? es con unas máquinas que son moldes grandísimos y Ok. se inyecta el plástico, o sea, es líquido el plástico, lo Mm, calientan y lo pasan por unos conductos que tienen la forma de este parlante y lo enfrían y lo expulsan, o sea, abren el bloque y sale la carcasita. o Allá se sea, ya hace, sería el, acá es el ensamble, acá se ensamble, ensamble y Ya allá, son las partes, se partes ya, crean las ya partes una por entendí. una y también llegan. y llegan partes que Y pues tú... allá ahorita estamos haciendo más que todo el sonido ambiental, que es lo que les estaba comentando. Sonido ambiental es para qué, para casas, para hoteles, para restaurantes, para lugares semi cerrados, ¿sí? Ujú. O cerrados. Y digamos, si Chévere. alguien quiere comprar este parlante, ¿por dónde lo puede encontrar? Toca es por WhatsApp o por Instagram, porque ahorita la página se están haciendo unos mantenimientos, Ok, ¿sí? Y esos mantenimientos no lo he hecho porque, pues la gracia aquí, pues también comentar lo que para hacer unos videos y todo lo que habíamos dicho. ujú, Entonces, pues la gracia es llenarlos también la página de esa información, de esa parte de transmitir, es lo que queremos Ujú. transmitir con los videos comerciales y en este caso, entonces por eso no hemos lanzado la página ya que todo el mundo la tenga y la ujú, vea y Claro. que pues todavía está digamos, en producción, digámoslo ok. así. Ujú. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, ¿No? creo que estamos. Bueno, Gracias, Sebas, Sebas. muchas No, gracias gracias otra vez Charlie, gracias Daniela. por este espacio y por segunda vez. No, maravilloso, excelente. Gracias por abrirnos acá las puertas. Y qué bueno esto del proyecto Humanos en Contexto de verdad que es, como ustedes lo llevan, es algo muy importante para la persona, ¿sí? El de expresarla, me refiero en este caso, transmitir más allá, ¿sí? Más allá de Ujú, lo que hace y que realmente es un elemento, ¿no? O sea, Ujú. realmente consiguen su elemento y su finalidad en la vida, ¿sí? sí, Y eso es Sí, total. algo muy claro. importante. Y de a partir de allí, poder, digamos, darle un contexto, en este caso, a cada persona, porque cada persona lo tiene. Usted, Charlie, usted, Daniela, cada persona somos contextos muy diferentes y esto demostrárselo a las personas, ¿sí? Ujú. De la mejor manera y de una manera que pueda tal vez, como habrá un público que les guste, lo vean por entretenimiento, habrá un público que lo motive, ¿sí? Y Claro. eso es Claro. algo que genera, en cierta forma, como ustedes y tanto como yo, eso es muy gratificante, Ujú. ¿sí? Sí, y otra Porque cosa linda, pues ahorita que decías eso, pensaba en uno tiene un contexto, pero la cantidad de contextos por los que uno pasa para llegar al contexto como en el que se está grabando ahorita el podcast Eh, han sido muchos. O sea, tú has claro, pasado por el contexto de Bogotá con el tema de los carros, con el lugar en donde hacías las con lo de la reparaciones, producción allí que que también nos trabajaba, contabas que trabajaste en otras cosas. O sea, como que la cantidad de contextos por los que uno pasa ni siquiera tienen que ser con el mismo tema. O Claro. sea, tú nos contabas antes de empezar la conversación que, bueno, ya volvimos a abrir la conversación, que te dedicaste a otras cosas en el camino y que no sí, tenían nada que ver con el tema de lo que te dedicas ahora y eso hizo parte igual De todo. de todo de todo el como tu proceso, camino. sí, Ajá. Entonces, y también es muy linda esa parte que dices de las personas que lo vean, porque uno muchas veces se frustra por ver el resultado en el que está exacto, la persona. Entonces uno dice como, "Uy, Sebastián tiene una empresa de tecnología montada, logró crear su parlante, es súper diferente a otros. Claro. Me frustro porque no puedo llegar ahí, digamos, una persona que quiera, por ejemplo, que le estén interesando esos temas.
pero es chévere. Ver que en realidad no fue de un día a otro que ya llegó la Ajá. empresa, ya llegó todo, sino... Total, y no solamente eso, sino también cómo esa persona de pronto también se puede conectar con momentos de tu historia. Claro, Digamos, puede que no le guste este tema, pero puede que esa persona esté viviendo una situación difícil en cuanto a me quiero salir de la universidad porque es que algo más me está moviendo y siento una presión gigante. Sí, o sea, como que hay muchas cosas de la historia de todos que no necesariamente tienen que ser iguales a las que esté viviendo una persona, pero que aplican porque igual todos estamos en la misma sí. vaina, o sea, todos estamos en frustraciones, tantas No, frustraciones a la total. semana, tantos clics a la semana también que uno dice, no, ya fue, ahora sí me levanto y le hago, y que a veces sirve mucho, o sea, no, a veces no, a nosotros nos ha servido mucho, por ejemplo, tener presente la historia de las otras personas para procesar cosas en la vida de uno. O sea, no necesariamente tiene que ser solamente con tu historia que puedes procesar cosas, sino a partir de otras Claro. puedes hacer clics Ujú. con, con otros temas y con otras Sí. formas en las que las personas han vivido como sus procesos. No, es Entonces, Sebas, súper de verdad, excelente. gracias por Sí. compartirnos y abrirte a los micrófonos de Humanos en Contexto. Bueno, estos Gracias. micrófonos son de Sebastián. Los micrófonos de Sebastián usados por más Sí, de sí, sí. contexto. Sí, no, y lo que tú dices es muy cierto, total. Ojo, que no quiero decir que no estudien, sí, no, eso Sí, es no, algo que, total. Sí. Ujú. pero sí es bueno uno hacerse una retrospectiva como de que me gusta y pues mirar que lo Que es lo estudio, mejor que, ya. Ujú. exacto, sí. Y pues al Sí, final tenerlo como un propósito más. ujú. Y que Sí, sí, igual sí. también el mensaje es como estudie o no estudie, porque pues habrán personas que tampoco tendrán la posibilidad de Claro, hacerlo, va a sumar en su camino. exacto, O sí. sea, en algún momento a veces es muy agotador, en esta mañana hablábamos y decíamos como a veces es muy agotador uno estar en un proceso y uno decir, fue pucha, pero ¿cuándo va a llegar a la orilla? Claro, Pero todo definitivamente lo que uno está viviendo lo va a poder entender como en otro punto de la vida. sí, Ujú. así es, Dani. Y ya. Listo. Listo. Cierre Y número 3.